El reto de los teólogos, pastora Marlene Arroyo. La calle está lloviendo, ¿no? Está en la calle la cosa. Y un tráfico impresionante, pero llegamos. Siempre calculamos, ¿verdad? La posibilidad de tráfico o accidentes de Ponce a San Juan, así que llegamos a tiempo. Gracias al Padre Todopoderoso. Así que buenos días para todos y muchas bendiciones en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Bendecido eres, Fernan, Juan Carlos, y la audiencia linda que siempre está conectada con nosotros en el reto de los teólogos. Y estamos ready, estamos listos. ¿Por dónde estamos listos? Vamos a comenzar con una pregunta de Juan Carlos. Asignada a Juan Carlos. Exacto. Me asignaron la pregunta del pastor Jonathan Vélez de Tierra de Avivamiento en Guayanilla, Puerto Rico. Él cita Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, los versos que dicen: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y él pregunta: cuando los muertos resuciten, ¿irán inmediatamente con Jesús o estarán un tiempo en la tierra como testimonio? Vamos a responder rapidito. Juan Carlos, que Pastor Jonathan quiere que yo diga que de todos mis pastores, hijos espirituales, él es el más lindo, él es el más bello, él es el más... Y yo no me atrevo a decir eso. No, porque no me atrevo. No podemos inducir a nadie a engaño. Exacto. Es que no me atrevo. No, Jonathan, tranquilo, papá. Te felicitamos. Jonathan, un abrazo. Está recién parido con un bebé precioso. Muy bien. Bueno, Pastor Jonathan, saludos para ti, para Tierra de Avivamiento en Guayanilla, Puerto Rico, y para todos los pastores del Ministerio Apostólico Redes. Muy bien, ahora sí. Bueno, esta pregunta es bastante lógica. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que cuando Jesucristo resucitó, otros también resucitaron juntamente con él, y dice la palabra del Señor que viudas recibieron a sus muertos como testimonio. Es por eso que esta pregunta es muy lógica, pero siempre me gusta decirte dónde está el texto bíblico para que una pregunta no nos lleve a otra pregunta. Dice Mateo capítulo 27, verso 50, lo siguiente: Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Por lo tanto, esto sí ocurrió, y es lógico pensar: ¿ocurrirá otra vez cuando Cristo venga? Estos muertos que van a resucitar serán vistos, estarán varios días como testimonio. Bueno, pero en esta porción escritural la respuesta es que no. Vamos a explicarlo. Porque el día en que Jesús resucitó, aunque estos santos también resucitaron y se convirtieron en testimonio, llegará otro día, un día diferente. Va a llegar un día en que el plan de Dios para la eternidad será que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hacer un paréntesis aquí. Bueno, ¿por qué? Porque esto de la palabra resurrección me parece que tenemos que explicarla. Fíjese, a causa de las preguntas que constantemente recibo, como que hay que explicarlo. Hay diferentes pensamientos sobre lo que ocurre con alguien que se murió. Y entonces he escuchado a varias personas decir que, bueno, se murió. La Biblia también dice se durmió. Es como un dormirse. Allí se queda como flotando en algún lugar. El alma y el espíritu, y resurrección es cuando venga otra vez la conciencia a esa alma y ese espíritu y regrese al cuerpo. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, un ejemplo, a través del apóstol Pablo: ausente en el cuerpo, pero presente en Cristo Jesús. También dice la palabra del Señor que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia.
No somos unos seres irracionales, no somos cualquier flor del campo. No, la Biblia dice que nos hiciste un poco menos que Elohim. Eso dice el rollo original. Por lo tanto, el alma y el espíritu regresa a la presencia del Señor, y el acto de resurrección no es otra cosa que la devolución de esa alma y ese espíritu que están en la presencia del Padre Eterno a un cuerpo que el Señor volverá a formar, porque polvo eres y al polvo volverás, y que la Biblia lo señala como un cuerpo glorificado. Con eso dicho, cierro paréntesis y continúo. Ahora, Dios lo va a hacer. Jesús volverá a encontrarse con su iglesia. Lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ahora, luego que esos muertos resuciten, inmediatamente, no es que los muertos van a tener permiso para hoy saludar como ocurrió en la primera ocasión. No, inmediatamente nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, y digo nosotros porque en cualquier momento Cristo puede venir, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice la palabra del Señor, para juntitos, vivos y muertos, todos vivos en ese momento, recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que los vivos que hayan permanecido hasta el regreso de Jesús serán arrebatados. Encontré una palabra que sé que te va a interesar. El verbo arrebatar. ¿Sabes lo que significa en el griego antiguo? Significa agarrar, llevarse con fuerza. Por lo tanto, el regreso del Señor va a ser como un descenso repentino y una fuerza sobrenatural que no puede ser resistida por nada ni por nadie. También en el griego antiguo, la frase también es utilizada para recibir, como un término técnico, recibir por un oficial a sus invitados de honor. Y mire qué lindo, porque vamos a ser recibidos como invitados de honor. Amén. Muy bien, con eso dicho, vamos a la pregunta con Fernán Reyes. Estamos listos. Acá, esta persona tiene una pregunta interesante. Sí. Y dice así, dice de la siguiente manera, dice, ¿es posible que personas recién convertidas sean ungidas y nombradas por los padres espirituales, o sea, sus pastores, como evangelistas, pastores o profetas, aún sin conocer de la palabra? Muy bien. Déjame mandarle a Fernán la de Moreira. Muy bien, esta pregunta la hace la preciosa Ani López. Bueno, Ani, aquí vamos a responder rapidito. Aquí tú mencionas dos características importantes. Número 1, de un recién convertido. Número 2, alguien sin conocimiento de la palabra. Y yo quiero comenzar la respuesta separando una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque yo conozco recién convertidos con muchísimo conocimiento de las Sagradas Escrituras, y simplemente el Padre se les reveló por el Espíritu Santo y han renacido, pero ya tenían un conocimiento previo de la palabra del Señor. Y si vamos a la Biblia, el mejor ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se conocía la Torá, podía recitarte la ley, fariseo de fariseos. Él pensaba que él estaba correcto delante del Padre Eterno. Era un asesino, tristemente, y un día el mismo Jesús se le apareció y le llegó la revelación. Así que Pablo es un ejemplo de un recién convertido con muchísimo conocimiento. Yo lo he dicho otras veces aquí en Nueva Vida, yo tenía un deseo desde mis 14 años de edad, un deseo enorme de conocer más y más y más y más del Señor, pero por cuanto en mi casa pues eran papi y mami eran muy católicos y me prohibieron exponerme a otro tipo de conocimiento, pues yo comencé a aprender muchísimo con la radio. Yo me iba a acostar temprano, ya a las 8 de la noche yo estaba allí, mire, acostadita con mis headphones. Posiblemente mami decía, esta niña que temprano se acuesta, ¿verdad? Que es responsable. Yo me amanecía 10, 11, 12 de la noche con mi radio pegadita a Radio Fe. Lo que hoy es Nueva Vida, antes era Radio Fe. Cuando yo tengo el permiso, bueno, yo me escapé
en un grupo cristiano de la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Antes de mi clase de matemáticas fui invitada por un grupo pentecostal y allí yo escapadita, aquel día yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Aquel día yo renací, aquel día. Pero cuando yo llego a esa experiencia con el Espíritu Santo, mi cerebro ya estaba lleno de conocimiento, lleno de palabra del Señor. Con eso dicho y estableciendo diferencia, y voy a repetirlo, conozco renacidos o recién convertidos que no saben absolutamente nada. Pero conozco renacidos o recién convertidos que tienen mucho logo, que tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Con eso dicho, si hablamos de ungimiento, aunque cada concilio, cada organización tiene una forma distinta de trabajar, yo voy a decirte en la que yo creo. ¿Cuál es la mía y en la que yo creo? Número 1, estoy convencida de que no puede haber ungimiento sin un llamado. Así que el paso número 1 es que Dios llame a esa persona. Ahora, luego que el Padre llama y las autoridades de la iglesia están conscientes de que Dios llamó, entonces viene lo segundo. Y lo segundo es un tiempo de preparación con el ungimiento. Voy a explicarte rápido lo que es el ungimiento, pero esto debería ser gritado. El ungimiento de una persona no es lo mismo que una ordenación ministerial. Lo voy a repetir. El ungimiento, derramamiento de aceite sobre una persona, la autorización para ejercer bajo la supervisión pastoral, no es lo mismo que una ordenación ministerial. Jamás. La ordenación ministerial es, por ejemplo, cuando ya la misma gente está preguntando, ¿cuándo van a ordenar a mi pastor como pastor? Es decir, cuando hay evidencias claras, contundentes, de que esa persona realmente, uno, fue llamado por el Señor, honró ese ungimiento, pasó un tiempo de madurez espiritual, de proceso y de prueba, para que entonces venga la ordenación. Este es el orden correcto. No podemos estar allí ordenando y dándole credenciales a neófitos y a cualquier persona, porque esto es una desgracia para la iglesia de Jesucristo y muchísimo menos, escúcheme bien, muchísimo menos una persona decir, Dios me llamó, así que yo me autounjo, yo opino que Dios me llamó, yo me autoordeno, yo no tengo pastor, yo no tengo cobertura espiritual, yo no tengo obispo, yo no tengo apóstol, yo no tengo cardenal, yo no tengo nada en la vida, sino que yo me reporto directamente al Espíritu Santo. Eso es antibíblico y eso es una locura. Así que quiero adelantarme un poquito más en la respuesta. La unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico que consistía en untar, en frotar, en derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien o también sobre objetos como señal externa de que allí Dios llamó, Dios marcó, Dios eligió, Dios apartó a esa persona o a un objeto para un propósito claro y específico. Reyes eran ungidos, sacerdotes eran ungidos, profetas eran ungidos externamente con aceite para traer como un símbolo de una realidad espiritual mucho más profunda. ¿Y cuál es esa realidad espiritual? Inhala y exhala. Que la presencia de Dios está con ellos, que el favor de Dios, que la gracia de Dios, que la aprobación de Dios está con ellos. Lea de asignación el Salmo 26 y el Salmo 28:8. Y un ejemplo rápido, David recibió 3 ungimientos en su vida. El primero lo recibió cuando era un adolescente, delante de papá y todos los hermanos mayores. Y fue una unción para derribar gigantes. Porque dice la palabra que luego de su ungimiento, él regresó al rebaño de su papá a seguir trabajando con el rebaño del papá. Pero yo te aseguro que aquel David que cogía su rebaño y se escondía en la cueva, cuando veía un oso o un león, luego del ungimiento, veía osos y leones y había algo dentro de él, una gloria, una presencia que le decía, yo puedo pelear contra ese oso. Yo puedo pelear contra ese león. Esa misma fuerza, esa misma unción que él sintió cuando vio a Goliat, con este gigante yo puedo y hoy yo lo derribo y le arranco la cabeza. Pero luego de eso él recibió otro ungimiento y fue para liderar la tribu de Judá. Pero luego recibió otro ungimiento
y fue para ser rey de todo Israel. Lea primer libro de Samuel 16:3, lea el Salmo 89:20. Ahora termino mi respuesta. También es cierto que muchísimos creyentes hoy en día son ungidos y son ordenados. Aclaración, por medio de Jesucristo, todos los creyentes tenemos una unción, que es la unción del santo, primera de Juan 2:20, y esta unción no se expresa en un acto de ungimiento, no es algo externo, sino que somos participantes del don del Espíritu Santo. Lee de asignación Romanos 8:11. En el momento de la salvación recibimos el sello, la llenura del Espíritu Santo, y como resultado participamos de esa unción. Lea también segunda carta a los Corintios 1:21-22. Pero termino mi respuesta leyéndote lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. En la carta que le entregó el apóstol Pablo a Tito y a Timoteo. Voy rápido. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto habla de fidelidad y habla de lealtad. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto con P, aptitud, capacitado para enseñar. No dado al vino, no borrachos, no pendencieros, no codiciosos, ni de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dijo Pablo, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire, que la gente del mundo piense bien de uno también, porque podrán condenar nuestra fe, nos podrán perseguir, pero al final tienen que decir, esa persona asume postura, esa persona es de Dios. Termino. Que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, honestos, sin doblez, no dados al vino. Y continúa, y te pido por favor que lo leas completo. Las mujeres también honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, etcétera. Con esto dicho, entonces el ungimiento no puede ser sobre alguien que no tenga preparación. El ungimiento tiene que tener llamado y tiene que tener capacitación. Amén. El reto de los teólogos, Santo señores. Padre, aleluya. Marlene, Sí. el tiempo nos corrió, Sí. tenemos una entrevista comercial. Tranquilo. Le Lo estás pensando qué hacer conmigo. Sí, hoy sí. Está bueno. Sí, correcto. No te preocupes, que dejamos la otra pregunta para la semana que viene. Ay. Pendiente, Ani, que también es tuya. Pero mientras tanto, llámanos al 787-644-2544. Visítanos en nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Visita tu librería cristiana favorita para que adquieras nuestros libros. Y en semanas estaré aquí con el nuevo libro, El reto de los teólogos. Ay, qué bueno. Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Eso, tremendo. Qué bueno. Gracias, pastora Marlene Gracias Arroyo. a ti, mi amor. 9:20 en la mañana, estamos en ruta. Nueva vida. Si lo que buscas en las mañanas